Muy bien, chicos. Gracias por continuar aquí en la sesión de la clase de instalaciones eléctricas en baja tensión. ¿Sí me escucha, señorita Elisa? Sí, profe. Muy bien. En términos así generales es, ¿cómo sé si mis conductores van a ir en tubería, en ducto cuadrado o en charola? Bueno, en tubería vamos a tener limitantes porque solamente hay tuberías hay desde media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas y 4 pulgadas de diámetro. Quiere decir que el tubo para instalaciones eléctricas, el tubo conduit, como se conoce, puede llegar como máximo hasta 4 pulgadas de diámetro. Usted recordará la transición aéreo-subterránea de la acometida, bueno, de la subestación eléctrica ahí en la universidad, que los llevé ahí a ver los equipos y estaba un poste y les dije, y ahí baja un tubo conduit metálico de 4 pulgadas de diámetro. Ese es el tubo más grueso que se fabrica para las instalaciones eléctricas. Así que si yo quiero llevar, por ejemplo, 12 cables del calibre 500, pues ya no caben. Ya no caben y eso me va a ocasionar que tenga que explorar otra alternativa para llevar esos cables. Puedo pensar en el ducto cuadrado. Ah, ¿sabes qué? No caben en ducto cuadrado. Mira, la mejor opción es llevarlo en charola. Cuando los cables van en charola, se considera así para fines que es como que si fueran al aire libre, ¿sí? Vamos a poner aquí la charola, ¿sí? En tubería pues van encerrados, ¿está de acuerdo? En tubería van encerrados. En el ducto cuadrado también van encerrados y por eso se tiene que considerar los factores de corrección por temperatura. Pero si van en esta charola, ¿sí? Mis conductores, pues, para fines de cálculos y demás, se considera que van al aire libre. ¿Por qué? Porque estos conductores se refrigeran, se ventilan, ¿está de acuerdo? Entonces, estos conductores que van aquí tienen una mayor capacidad de conducción de corriente que si fuesen en una tubería. Entonces, los puntos en concreto son la cantidad de conductores, ¿sí? Los factores de corrección por temperatura, por agrupamiento. Eso va a, entre otros factores, va a determinar si uso tubería, si uso ducto cuadrado, si uso charola. Pero llega un momento en que la charola tampoco es tan recomendable ya porque se requiere transportar muchísima corriente. Entonces usan otros elementos que se conocen como los busductos o electroductos. Y ahora en esa parte de los electroductos, pues en lugar del conductor así como lo conocemos, con su parte concéntrica aquí del conductor de cobre más su aislamiento, ya son muchos conductores, ya es muy pesada la cantidad de cables. Entonces se recomienda usar estos que se conocen como electroductos. Oh, ya se fue chueco. Sí, pero aquí lo que hace la diferencia es que en lugar de ser conductores son barras de cobre, ¿está de acuerdo? Son barras de cobre las que se utilizarían, ¿sí? Y todo esto va dentro de una gran caja, así. Voy a poner aquí nada más para fin de dibujo. Dentro de una caja así cuadrada, como si fuese un ducto cuadrado, y ahí adentro van metidas las barras. Entonces podemos usar que el conductor que vaya en una tubería. Aquí está mi sección del 40 y aquí van los conductores. Que tengo mi ducto cuadrado, ¿sí? Y aquí adentro van muchos conductores. Me parece que por ahí hay un dato que habla de 20 conductores que puedan llevar corriente por aquí, podrían entrar. Lo voy a checar ese dato. Luego tengo la charola, donde pueden ir muchos conductores aquí.
Y luego tengo el electroducto, ¿sí? Entonces, de eso depende que yo elija tubería, ducto cuadrado, charola o electroducto, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí algún otro comentario, muchachos. Emanuel, Emi, Jonathan, Jorge, Adán, Carlos Eduardo. Si tienen algún comentario, pueden activar su micrófono o también pueden usar el chat para hacer sus preguntas. Muy bien. ¿Sí, sí le queda claro ahora, señorita Elisa? Sí, sí, profe. Gracias. Muy bien. Miren, en el cálculo por caída de tensión, les había comentado que, vamos a poner aquí un dibujo, esperemos que no se haga tan feo. Vamos a considerar que aquí está una protección, un interruptor termomagnético, y que de aquí sale un cable y va a alimentar a este motor que está ahora por aquí, ¿sí? Este interruptor, vamos a ponerle para fines ahorita de ejemplo, que es 3 por 50. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un interruptor trifásico de 50 amperes. Y bien podría ser todavía un miniatura, ¿de acuerdo? Un miniatura. ¿Sí? Este es un interruptor termomagnético. Ok. 50 amperes. Y tengo aquí este motor que cuando está en operación pues me consume 40 amperes. ¿Sí? Un ejemplo así ficticio ahorita. Ah, necesito 40 amperes, un cable que me lleve 40 amperes. ¿Se acuerda cuál, señorita Hilda? ¿Qué cable me puede llevar 40 amperes? El de 12. El del 12. El de 10. No, No, no. el 8. Ujú. El del El 8. 8. Ya se escuchó una vocecita que dijo el 8. Ah, muy bien. Ajá. Entonces, ya voy a la tienda y le digo, a ver, quiero un cable THW-LS para 600 volts. Y le puedo pedir aquí, esto no le hagan caso, 90 grados Celsius, temperatura de operación. ¿Sí? Y que sea del calibre 8. AWG. ¿De acuerdo? Y ya voy a la tienda y lo compro. Lo traigo. ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que no consideré ahí? La distancia. Ándele, joven. La distancia. ¿Cuántos metros hay desde este punto hasta donde está mi motor ahorita, ¿verdad? Mi ejemplo aquí ficticio. ¿Qué implicaciones tiene que no considere la distancia? ¿Alguien me puede comentar? ¿En qué me va a afectar? A ver, una vocecita. Si no considero la distancia, ¿qué me puede afectar? ¿Cómo se puede ver afectado ese equipo? Pues nada, que hay una caída de tensión, ¿de acuerdo? Si aquí el motor lo alimento con 480 volts, este conductor que va aquí debe de transportar esos 480 volts y llegar hasta acá con la menor caída de tensión. Es imposible que no tenga caída de tensión. La distancia siempre va a ser un factor que va a impactar. Entonces, por eso dice acá que en la selección del conductor hay que tomar en cuenta el cálculo por caída de tensión. ¿Sí? Y aquí está el dimensionamiento por caída de tensión para sistemas, ¿sí? Se calcula por medio de la siguiente fórmula. Aquí está.
voy a calcular la caída de tensión que tiene ese conductor, ¿de acuerdo? Que va a recorrer, ¿cuántos metros dijimos? No dijimos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que va a recorrer 50 metros. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Tengo un motor que consume 40 amperes, es trifásico, es alimentado a 480 volts. Aquí tengo mi protección y necesito un cable que me pueda transportar 40 amperes. Alguien dijo, pues es que es el calibre 8, esta es la especificación completa de un conductor, así lo deberíamos de pedir, ¿están de acuerdo? Conductor THWLS, 600 volts, 90 grados Celsius, calibre 8 AWG. Pero como eso es muy tardado, llegamos a la tienda y digo, quiero cable del 8. Lo cual a veces es un error, pero es muy común escuchar a algunos electricistas que dicen, oiga, yo quiero cable del 8. Y ya, dan ese, ese número nada más y ya. De acuerdo. Pero ahora tengo que calcular la caída de tensión. ¿Cuánto de estos 480 volts se van a perder, entre comillas, y cuántos me van a llegar acá? ¿Sí? Por eso tengo que hacer las dos consideraciones. Primero, por ampacidad. Ya selecciono mi cable. Pues yo quiero llevar 40 amperes. El cable calibre 8 lleva 55 a 90 grados Celsius. Perfecto, está bien. Pero ese es un criterio. El cálculo por la selección del cable por capacidad de conducción de corriente, por ampacidad. Ahora voy a revisar si ese cable cumple con el porcentaje de caída de tensión. Y por eso voy a hacer uso de esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? I es la corriente nominal, ¿sí? ¿Cuánta corriente voy a llevar en ese motor? ¿Cuánta corriente consume? Listo. L es la longitud del circuito en metros. Z es la impedancia del conductor en ohms por kilómetro y se puede ver en la tabla 9 de la norma. EF, voltaje de línea a línea. EN, voltaje de línea neutro. Como recordarán, el que estaba aquí atrás, este es para circuito monofásico. ¿Sí? Y ahí está mi caída de tensión. Dos veces la corriente por la longitud, por la impedancia, entre el voltaje de fase neutro y por 100. Me va a dar un porcentaje. ¿Recuerdan cuánto es la caída de tensión para un circuito derivado? ¿Qué porcentaje es? Emanuel, Elisa, Gaby, Liz, Hilda, Belén, Navarrete. ¿Recuerdan la caída de tensión? ¿Qué porcentaje se maneja? 3%. Ándele, pues para un circuito derivado 3%. Para un circuito alimentador 3%. Pero si considero alimentador más derivado, no debe de rebasar el 5%. ¿Sí? Entonces, ya sé cuánta corriente voy a necesitar transportar en un conductor. Busco por las tablas el calibre que me pueda llevar esa corriente. Y ya, esa es una forma de hacer la selección del cable. La otra es calculando la caída de tensión que va a tener ese alimentador o ese circuito derivado. De los volts que le ponga yo al principio, ¿cuántos me van a llegar al final? Ese valor de caída de tensión se da en porcentaje y se sabe ahora ya que es del 3% circuito derivado, 3% alimentador o 5% si se considera el alimentador más el derivado. Y aquí está para un sistema de 2 fases, 3 hilos, y para un sistema de 3 fases, 4 hilos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que cambia? Pues el voltaje. Claro, aquí es el voltaje de fase-fase y aquí es el voltaje de fase neutro. Este es monofásico y este es trifásico. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Este valor de la impedancia se tiene que revisar en la tabla.
todos los conductores tienen un valor de impedancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero cuando se pasa a circuitos de corriente alterna ya que involucran la resistencia y la inductancia, pues ahora se vuelve corriente es igual a voltaje sobre impedancia, letra Z. ¿Sí? Entonces, este valor de impedancia pues va a afectar, ¿sí? Mi voltaje va a ser igual a corriente por la impedancia. Así que aquí se puede ver la afectación. Si la impedancia es muy grande, por este valor de corriente voy a obtener un voltaje que puede ser los mismitos 127 volts que quiero llevar, los 480 que quiero llevar, o puede haber una disminución. Y entonces se dice, ah, mira, de tantos voltios que mandaste al principio, solo llegaron tantos poquitos al final. Muy bien. Ahora dice, de acuerdo con los artículos 219, aquí está lo que ya les he comentado, 219, nota 4 y 215, 2A3, nota 2 de la norma, la caída de tensión global desde el medio de desconexión principal hasta la salida más lejana de la instalación, considerando alimentadores y circuitos derivados, no debe exceder el 5%. Dicha caída de tensión se debe de distribuir razonablemente en el circuito derivado y en el circuito alimentador, procurando que en cualquiera de ellos la caída de tensión no sea mayor al 3%. ¿Sí? Ya les quedó claro, ahí está el artículo de la norma, ahí dice lo que no debe de exceder la caída de tensión. Una cosa es seleccionar los conductores que vamos a utilizar para transportar el voltaje donde va a circular la corriente, ¿sí? Y la otra es el calibre del conductor de puesta a tierra. Todas las instalaciones van a llevar sus 3 conductores de fase, sus conductores de tierra y su conductor de neutro, ¿sí? Tal vez lo recuerden en esos diagramitas, por ahí decía 3 del 12 AWG, 1 del 10 desnudo, ¿sí? Ah, pues son 3 conductores del calibre 12 AWG y es un conductor del calibre 10 AWG, pero desnudo. Pues este es el de tierra, como decimos, el desnudo. Y para mi instalación voy a acompañar a mis conductores de fase con un conductor de tierra también. Y aquí dice ahora, en el artículo 250.122 de la norma, ¿cómo voy a elegir mi conductor? Ah, pues dice, se describe el lineamiento para obtener el calibre mínimo de los conductores de puesta a tierra. Este es lo más relevante para que lo recuerden. Considerando el ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente. ¿Cuál será? ¿Cuál es ese dispositivo de protección contra sobrecorriente? ¿Alguien que me conteste? ¿Alguien que diga yo? El interruptor termomagnético. Ándele, muy bien. Pues ese se refiere al interruptor termomagnético. O como del Speak English, el OCPD. El Overcurrent Protective Device, ¿no? Algo así creo que dice. Pero dejémoslo en dispositivo de protección contra sobrecorriente. Entonces, debo de revisar cuál es mi interruptor y en esa tabla me va a decir cuál es el tamaño nominal del conductor, ¿sí? Para compensar caídas de tensión eléctrica.
Los conductores de puesta a tierra de equipo se deben ajustar proporcionalmente según el área de su sección transversal. Así que en una tabla como la 250 de la norma, vamos a encontrar cómo le voy a entrar a esa tabla. ¿Cuál es la capacidad de tu dispositivo de protección contra sobrecorriente? Pues tengo uno de 30 amperes, uno de 100 amperes, uno de 500 amperes. Y a la derecha me va a decir si lo quiero usar en cobre o en aluminio. Y en una de esas dos lo selecciono y ya, lo elijo para mis cálculos. Ahora estamos aquí ya en el desarrollo del cálculo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Nos regresamos, les seguimos, escucho sus comentarios. Yo tengo una pequeña duda, profe. Sí. ¿Qué pasa si pasa del 3% en la caída de tensión o del 5%? Muy bien, buena pregunta. Mira, si pasa del 5% o del 3%, lo único que te dice ese valor es que, ejemplo, ¿no? De 120 volts que tienes en tu parte inicial, en tu tablero, al final te van a llegar 114 volts. Pues la caída de tensión está dentro del 5%. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si mi caída de tensión es mayor? Es decir, que de 120 me lleguen 105. Voy a regresar al dibujito de Mike Hall. Aquí. ¿Sí? Aquí le puso él 120 volts. Aquí lo está midiendo. Y en el extremo, acá en su salida, tiene 114. La caída de tensión es del 5%. Está bien. Lo que conectes aquí, una plancha, una licuadora, un X electrodoméstico, va a funcionar. ¿Sí? Tu circuito, acuérdate que tu electrodoméstico puede funcionar con un voltaje de más o menos 10%, ¿de acuerdo? Y no se vayan a confundir. Miren, si ustedes revisan las placas de algunos electrodomésticos, dice 127 volts. Qué feo. 127 volts más menos 10%. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un artefacto que funciona a 127 volts, hacia arriba un 10% se vuelve 139.7. Y hacia abajo, 127 por 0.9, se me vuelve 114.3. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo único que estoy haciendo es de que mis equipos pueden funcionar, dicen, 127 volts más o menos 10%. De tal manera que si le llegan hasta 139, pues el equipo funciona. Si le llegan hasta 114, el equipo funciona. ¿Está bien? Aquí, este señor Mike Hall puso, mira, tengo 120 y acá me salen 114. ¿La caída de tensión está dentro? Sí. Ok. Si la caída de tensión de tu circuito es del 7%, 8%, 10%, pues significa que aquí va a llegar menos voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Si aquí tuviéramos una caída del 10%, sería esto. 120 por 0.1 son 12. 120 menos 12. ¿Sí? Ejemplo, si la caída de tensión fuera del 10% en este ejemplo ficticio ahora, en lugar de los 120 que tienes acá, aquí te estarían llegando 108. ¿Sí? La caída de tensión es del 10%. Ya los equipos, si son electrodomésticos, ¿qué va a pasar? Tu voltaje está aquí 114, 115, 118, 125, 127, 130, 135, 139. Pero tu voltaje que estás recibiendo es de 108. ¿Qué va a pasar? Pues que ese voltaje ya no quiere decir que tu equipo no va a funcionar. Va a prender, va a arrancar, pero va a demandar muchísimo más corriente para compensar la potencia que él te va a entregar. Ejemplo, un motor eléctrico.
Si tú le pones un voltaje en terminales de 108 volts, el motor va a arrancar. Pero en ese instante que arranca va a demandar mucha corriente para darte la potencia mecánica en el eje. Y eso va a ocasionar que demande más corriente. Demandar más corriente significa que necesita un conductor pues más grueso para que circule mucha corriente. Si ese conductor no está ahí y está uno muy delgadito, ese conductor se va a empezar a calentar. Si continúa en operación por mucho tiempo, se puede empezar a derretir el aislamiento. Si se derrite el aislamiento, queda el conductor expuesto y puede hacer contacto con una parte metálica. Si hace contacto con una parte metálica, es una falla, es un cortocircuito. ¿Sí le queda clara la idea ahora? ¿Qué pasa si la caída de tensión es mayor del 5%? Sí, ya quedó bastante claro. Gracias, profe. De acuerdo. Ahora miren, estábamos ya en esta parte, método de cálculo. En el diseño de los circuitos, como siempre se dice, se debe de seleccionar un tamaño de conductor de modo que soporte la carga requerida dentro de los límites específicos de caída de voltaje y que tenga un valor optimizado del costo de instalación y del costo de las pérdidas. Alguien va a poder decir, oye, para transportar 40 amperes, puedo usar un calibre del 8 que me lleva 55 amperes. Y está bien. Oye, ¿y si en lugar del 8 le pongo el de un 0? ¿Qué dirían ustedes? Ah, pues quién sabe, ¿verdad? Aquí estamos en la tabla, miren. ¿Ya vieron la tabla? ¿Ya ven la tabla? Sí, profe. Ok. Sí. Estábamos en que el calibre, aquí no puedo hacer garabujos, pero aquí está que el 8 me puede transportar 55 amperes. ¿Están de acuerdo? Ok, pero pues soy un electricista que dice entre más amarrado, más seguro, entre más seguro, más amarrado. ¿Cómo va el refrán? Y dice, no, 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 yo voy a poner uno del 1-0. ¿Cómo ves? Ese del 1-0 me lleva 170. ¿Qué dirían ustedes si su electricista ficticio, que soy yo, les dice, oiga, mire, el 8 está bien? Bueno, un 0 es exagerado, ¿verdad? El 8 está bien, pero ¿por qué mejor no me compra del 4? ¿Sí? ¿Usted qué diría, Elisa? El 8 me puede llevar 41 amperes sin problema. A 90 grados él me lleva 55. ¿Estamos? Estamos. Pero su electricista le dice, oiga, mejor tráigame del 4. ¿Usted qué diría? Que debería ser, bueno, que es mejor el 8, porque Bueno, el otro se sobrepasa de la cantidad. bueno, algo así, ¿no? Oiga, pero ¿por qué me pide del 4 si el 8 es suficiente? Lleva 41, lo que usted necesita, 41 amperes, fácil. Él lleva 55. Y yo que soy su electricista le digo, mire, señorita, pues es que el 4 me lleva 95 y pues tiene de sobra usted, oiga, ¿qué tal que crece su instalación eléctrica y pues ya tiene un cable más grueso? ¿Usted qué me diría ahora? Crece la instalación eléctrica es que tenga usted instalados más equipos o que vaya a instalar en un futuro más equipos. Ahora, ¿qué me diría usted si ya con este argumento que le doy? Pues es que depende si es como para una empresa que sí planea crecer luego, pues sí sería mejor el de 95. Ándele, Siento que depende de la situación. Ajá. ándele. Ahora, mire, yo soy su electricista y le digo, ¿sabe qué, señorita? Mire, aquí me está diciendo en esta nota que tenga un valor optimizado del costo de la instalación y del costo de las pérdidas. A ver, yo le puedo dejar el calibre 8 sin problema y estoy cumpliendo con la norma. Si yo le digo, no, pues tráigase el del 4, es mejor.
Pues sí, es mejor, pero es más caro. ¿Está de acuerdo? El calibre 8 va a tener un costo en su precio por cada metro de cable. Y vamos a imaginar ahorita ficticio 25 pesos el metro. Pero si le pido del calibre 4, pues ahora cuesta 55 pesos. ¿Usted qué me va a decir? Oiga, pues es mucho dinero, ¿no? Sí, pero es Sí, para una planta industrial y ese va a crecer. Pues sí, pero igual puede crecer, igual puede no crecer. Entonces no me conviene poner uno de ese calibre. Por eso esta variable que me dice que tenga un valor optimizado del costo de instalación y del costo de las pérdidas. Sí, yo le puedo meter del calibre 4, es más, le puedo poner el calibre un 0 y va a tener usted, de sobra. Sí, pero es un conductor más grueso y ese conductor me cuesta mucho dinero y por eso no cumple con esa parte de optimizado del costo de instalación. También se debe tomar en cuenta un tamaño de conductor que satisfaga estos requerimientos, que dará un buen servicio dentro de los límites seguros de la temperatura de operación. Eso quiere decir que el conductor esté bien seleccionado por ampacidad, por caída de tensión, acuérdense los dos criterios, y también que la temperatura no le vaya a afectar. ¿Cómo cree que tendría que ser un conductor de una instalación eléctrica en una panadería donde hay un horno eléctrico y la temperatura de ahí es más alta que la temperatura ambiente? ¿Qué tendría usted que considerar ahí? Ah, pues sencillo, ¿verdad? Que, que, este, que debe de tener una, una evaluación ese conductor, que no vaya a ser que, como va a estar en un sitio donde hay mucho calor, vaya a afectar al cable, ¿sí? Muy bien. Pues todas estas consideraciones, chicos, chicas, son las que se tienen que hacer para hacer los cálculos de una instalación eléctrica. Esperemos que hasta aquí haya quedado aclarado algunas dudas. Como ven, todavía no empezamos con los cálculos. Simplemente fueron consideraciones, fórmulas, consideraciones técnicas para el diseño. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con el cálculo. Acá dice, cálculo del circuito alimentador a tablero de distribución 0,1. ¿Cuánta es la carga que va a tener conectada ese tablero? 2000 kVA. Tipo de carga, pues es la de un tablero de distribución. Máxima caída de tensión permitida, 3%. ¿Qué temperatura de operación? 30 grados Celsius. ¿Qué tensión? 440 volts. ¿Cuántas fases? 3. ¿Qué frecuencia? 60. Nivel y tipo de aislamiento del conductor. Bueno, pues es un cable para 600 volts con aislamiento THWLS. ¿Sí? En las viviendas tenemos 127 volts, en algunos talleres 220, en las fábricas tenemos 220, 480, ¿sí? El conductor está diseñado a 600 volts, pero opera en función del sitio donde lo instalemos. Si lo instalo en una vivienda, va a operar a 127 volts, si es una instalación monofásica. Si lo instalo en una planta industrial, el voltaje es 480 volts. Entonces, por eso se pide a 600 volts. ¿En dónde van a ir mis conductores? En charola. ¿Cuál es la longitud del circuito alimentador? 11.7 metros. Factor de utilización, pues al 125%. Ya le están dando cierta información, ciertos parámetros que usted va a utilizar para sus cálculos. Vamos a hacer el cálculo por ampacidad. Y aquí está, por ampacidad. Como es una instalación trifásica, aquí está. 2000 kVA entre raíz cuadrada de 3 por el valor del voltaje de fase-fase y me da 2624.31 amperes. Pero dice que el alimentador debe tener una capacidad no menor a la carga continua
más el 125% de la carga continua. Es decir, que yo voy a tener un cable y que ese cable debe tener la capacidad permisible, ¿sí? No menor a la carga continua. Es decir, si el ejemplo ficticio, si yo quiero llevar 41 amperes, pues el cable tiene que ser para 41 amperes como mínimo. Pero no se vale que yo ponga un cable que apenas pueda llevar 30 amperes. ¿Sí? ¿Sí queda claro ahí? No menor a la carga continua. O sea que si mi corriente es de 2624, pues el cable que yo elija tiene que llevar 2624 como mínimo, más el 125% de la carga continua. Por eso este valor se vuelve a poner acá y se multiplica por 1.25 y ahora me da 3280 amperes. ¿Qué quiere decir? Calculo la corriente y le agrego el 125%. Y esta es la corriente con la que voy a trabajar. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ahora, voy a llevar ese cableado en una charola. Ya está fijado, lo vio usted en la parte inicial, que decía, ya está fijo que se va a llevar en charola. ¿Ok? Así que, como ya está fijo que se va a llevar en charola, dice, dado que se ha propuesto configuración triangular y cuadrada de conductores y de acuerdo al artículo 392-80 en el inciso A, apartado 2, inciso D todavía, referente a la instalación de cables monoconductores en configuración triangular y cuadrada en soportes tipo charola sin tapa. ¿Se acuerdan que la charola que hemos estado comentando pues no tiene tapa, sí? La hemos estado viendo así. Y aquí van los peldaños. ¿Están de acuerdo? Eso es sin tapa. Ahora, cuando habla de configuración triangular, es que está aquí la charola y se va a poner un cable aquí, el otro cable aquí y el otro cable aquí. ¿Sí? Esa es una configuración triangular de los cables. De cables calibre 4 AWG y mayores. Todavía no sabemos el cable, ahorita lo vamos a revisar, pero ya se sabe aquí en el ejercicio que van a usar el calibre 500. ¿Sí? 4 AWG, pues es delgadito, el 500 es mucho más grueso, por eso dice, desde el cable 4 AWG y mayores, no debe superar la conducción de corriente permitida, como se indica en la tabla 310.15b20. ¿Sí? Como ven, este asunto es de ir de un artículo a otro, de una tabla a otra, pero así es la norma, así se aplica. Se debe guardar una separación entre circuitos no inferior a 2.15 veces el diámetro exterior de un conductor. ¿Sí? Entonces, son muchos puntos, muchachos. Por eso es tan delicado, es de mucha lectura de aplicar la norma, como lo dice aquí, para los cálculos, porque un descuido y puedes hacer una instalación eléctrica mal, la puedes construir mal y te puedes poner o meter en problemas con tu cliente final. Bien, chicos, es momento de hacer una pausa nuevamente. Los quiero invitar a que permanezcan en esta sesión de su clase de instalaciones eléctricas en baja tensión. Hacemos una pausa y regresamos en un par de minutos.